Buenos días. Vamos a ver entonces la parte de manejo de EPOC. Cuando tenemos un paciente con EPOC, vamos a tener un paciente que se expuso a diferentes partículas, sustancias nocivas. Eso genera una inflamación crónica en el pulmón y eso va a llevar a unos cambios en la vía aérea, va a llevar a una disminución de la elasticidad del pulmón, lo cual a su vez desencadena una limitación del flujo de aire y a partir de ahí el paciente tiene los síntomas. Ese paciente puede tener una bronquitis con una disfunción mucociliar, aumento en las secreciones, tos con expectoración frecuente o puede tener un cuadro de enfisema y en ese enfisema va a tener un daño en la pared de los alveolos, va a formar espacios muertos y va a tener signos de atrapamiento de aire. Va a tener aumento del diámetro anteroposterior del tórax, va a tener hiperresonancia a la percusión, va a tener cambios en los rayos X de tórax. Sea la bronquitis, sea el enfisema, vamos a tener un manejo como similar, independiente de cuál de las dos predomine en el paciente. Y lo importante en estos casos es controlar los síntomas, especialmente la disnea, reducir las exacerbaciones y que el paciente deje de fumar o deje de exponerse a las partículas para que no le progrese rápido la enfermedad. A diferencia del asma y otras patologías, un paciente que ya tenga el daño pulmonar va a tener un cuadro no reversible. Si fumó muchos años, tiene el daño pulmonar, ya eso no es reversible. Igual debe dejar de fumar para que no le progrese tan rápido la enfermedad. Mirar entonces la exposición a partículas. De ahí voy a tener un daño pulmonar, una inflamación crónica, no tan marcada como en asma. Voy a tener disfunción mucociliar, voy a tener atrapamiento de aire, voy a tener daño en los alveolos. Ese paciente puede tener entonces bronquitis o enfisema. Va a tener una limitación en el flujo de aire y eso lo va a llevar a una disnea y también van a tener exacerbaciones y sobreinfecciones bacterianas. El factor de riesgo más importante para el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el tabaquismo. Aquí es muy importante mencionar que hay una susceptibilidad individual, es decir, un paciente puede fumar mucho y no presentar el EPOC, y un paciente puede fumar poco, entre comillas, y presentar el EPOC. Entonces depende mucho de la carga genética. Hay pacientes que fuman mucho y no les da el EPOC, fumar mucho, 2, 3 cajetillas por día, 20, 30 años fumando. Otros pacientes se fuman 10, 12 cigarrillos o ni siquiera fuman como tal, sino que tienen tabaquismo pasivo y presentan el EPOC. Muy importante que el paciente deje de fumar. Ya tiene daño pulmonar. Sigue fumando, empeora la inflamación, progresa más rápido la enfermedad y ese paciente tiene peor pronóstico. Entonces tengo exposición al cigarrillo, eso genera una inflamación en el pulmón, hay un daño oxidativo,
hay aumento de la actividad de unas proteínas que se llaman metaloproteinasas, hay aumento de la actividad de los macrófagos, hay aumento de la actividad de los neutrófilos y en algunos pacientes también aumentan los eosinófilos y eso lleva a un daño progresivo del pulmón y las manifestaciones de la enfermedad. Cigarrillo, más de 300 sustancias tóxicas. La mayoría se liberan con la combustión del cigarrillo. Importante, daño pulmonar. Importante, aumento del riesgo cardiovascular. Importante, riesgo de cáncer. Paladar, faringe, laringe, esófago, estómago, colon, vejiga, piel, pulmón y riñón, entre otros. Entonces es muy importante que deje de fumar para que no progrese la enfermedad y para reducir riesgo de otras patologías. Otros factores, la biomasa, el humo de leña. Muchos pacientes ancianos en la infancia, en la juventud, vivieron en veredas, en pueblos, cocinaban con leña o se expusieron a humo de leña. Eso genera daño pulmonar y EPOC a largo plazo. Segundo, la polución, la contaminación. Según las guías del GOLD de este año 2020, ellos refieren que esta polución es más importante en los niños, en la infancia, y que de pronto en el adulto ya no tiene un papel como tan significativo. Sin embargo, paciente que se exponga a partículas y contaminación tiene riesgo de daño pulmonar. Muy importante, tabaquismo pasivo. Un paciente no fuma, pero se expone al humo de los fumadores, puede tener EPOC, puede tener cáncer y puede tener daño pulmonar a largo plazo. Con la parte del estrés oxidativo, con la parte de la respuesta del pulmón a las partículas, como mencionaba ahorita, hay una variabilidad, una susceptibilidad individual. Cosas específicas con eso. Primero, el déficit de alfa-1 antitripsina. Son pacientes jóvenes, menos de 45, 40 años. No han fumado tanto, 5, 6, 8 años. Fuman 3, 4, 5 cigarrillos día. Tienen herencia, es una enfermedad autosómica recesiva. Ojo con los pacientes que tengan familia que sean del oriente antioqueño, se ve mal la enfermedad. Déficit de alfa-1 antitripsina, menor capacidad antioxidante de reducir radicales y la irritación del pulmón por partículas y dañan el pulmón en forma acelerada. Es característico que presenten enfisema y ese enfisema se denomina pan-acinar o panlobular. El enfisema del EPOC es más centroacinar. Cuando hay enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina es más pan-acinar. Otros, las metaloproteinasas tipo 12, eso también controla lo del daño oxidativo, alteración en esos genes, sobreexpresión de esas metaloproteinasas, daño. También la proteína interactiva Hedgehog. Esa proteína también tiene que ver con daño oxidativo. También déficit de glutatión transferasa. La glutatión transferasa controla radicales libres e inflamación en el pulmón. Y también se ha visto que cambios en la función de receptores nicotínicos alfa, también está la última guía del GOLD 2020, tiene que ver con desarrollo de daño pulmonar.
Esa proteína Head-Shock, entonces les mencionaba, es una proteína relacionada con metaloproteinasas. El EPOC es más frecuente en hombres, es más frecuente en fumadores y es más frecuente en pacientes mayores de 60 años. Y se nota cuando una guía no es de acá, es de Estados Unidos. La pobreza está asociada con obstrucción al flujo de aire. Y el estatus socioeconómico bajo con aumento de presentar o desarrollar EPOC. Proteína Head-Shock, inglés Head-Shock, erizo. Mencionan erizo, pienso en esto, pienso en esto, pienso en esto. Pero es esto. Entonces, esa proteína regula metaloproteinasas y tiene que ver con daño oxidativo en el pulmón y respuesta a irritantes como el cigarrillo. La marihuana también está asociada con EPOC por el uso con vía inhalada, combustión, partículas, irritación, inflamación pulmonar y daño. Eso incluye consumos como, uso de la marihuana, consumo inhalado, por métodos como las narguilas. También ahí están los tubos de vapeo. Todo lo que sea combustión puede dañar el pulmón. Puede dañar el pulmón. Los cigarrillos electrónicos también parece que causan daño pulmonar. Y lo otro no es que se haya visto que sirva mucho para controlar el consumo del paciente. Entonces no se recomiendan cigarrillos electrónicos en ningún caso. Ningún caso. También pueden dar EPOC e interrogado riesgo de cáncer. Entonces, los cigarrillos electrónicos, el vapeo, las narguilas también generan daño pulmonar. Entonces, no se recomienda. Exposición a partículas nocivas del ambiente, polución, infecciones bacterianas, y eso incluye el embarazo o la infancia, parece que aumentan el riesgo de EPOC a largo plazo. Entonces, ese paciente que tuvo varios episodios de neumonía cuando estaba pequeño, tiene más riesgo de EPOC. Y también si en el embarazo la madre tuvo lo que se denomina retardo de crecimiento intrauterino. También ese bebé, ese producto de ese embarazo con RCIU, retardo de crecimiento intrauterino, tiene más riesgo de EPOC cuando sea adulto a largo plazo. Ese paciente entonces va a tener una disnea, es una disnea progresiva, va a tener intolerancia al ejercicio, va a tener tos crónica, es habitual que produzca esputo, esa tos al inicio es más nocturna y matinal, después es en cualquier momento del día, y el esputo puede ser hialino o mucoide. Si ese paciente tiene esputo purulento, deben pensar en una sobreinfección bacteriana. Entonces, ojo, esputo, mucoide o hialino. Factores de riesgo: tabaquismo, humo de leña, contaminación, infecciones bacterianas del pulmón en la infancia, exposición a químicos o irritantes. Y a este paciente entonces, para confirmar el diagnóstico,
se le va a hacer una espirometría. Lo ideal es que todos los pacientes que tengan EPOC les hagan la espirometría. Entonces, todo paciente con EPOC le deben hacer espirometría. Paciente entonces con disnea, con tos crónica y producción de esputo, puede tener exacerbaciones con infecciones que pueden ser no bacterianas o más bacterianas. Y mirar los factores de riesgo, entonces vuelve y juega cigarrillo, químicos, humo de leña. Y de ahí le hacen la espirometría. Mirar exposición a factores de riesgo. Mirar antecedente de asma o similares, se puede sobreponer o puede tener asma y tener EPOC. Si ya tiene el EPOC, mirar antecedente de exacerbaciones. Mirar los síntomas, la disnea, intolerancia al ejercicio. Mirar si los síntomas se relacionan más con lo de los cambios de clima, pues discutible, pero lo mencionan en la guía. Mirar también comorbilidades, falla cardíaca, osteoporosis, síndrome metabólico, todas esas cosas empeoran el pronóstico. Y mirar también qué funcionalidad tiene el paciente. Espirometría. Según la espirometría se va a clasificar el paciente.